Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la actualización de hardware de un computador portátil Acer Swift SF313-53. Este video también sirve para la referencia terminada en 53G, que esa es la que viene con gráficos independientes y la 53 es la que viene con gráficos integrados. Y para esta ocasión este equipo que tenemos lo podemos encontrar con varios tipos de procesadores de Intel de la 10ª generación, 11ª generación y 12ª generación. Y en este caso yo tengo el equipo que viene con un procesador Intel Core i5 de la 11ª generación. Este equipo también en memoria RAM lo podemos encontrar con LPDDR4-4267, ya puede ser de 8 GB o de 16 GB. En mi caso tengo el de 8 GB, aunque en este equipo pues no podemos actualizar memoria RAM. Ya vamos a mirar por qué ya cuando desarmemos el equipo. En caso del almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido en su puerto M.2 de 512 GB y también este equipo lo podemos encontrar con unidad de estado sólido de 1 TB, pero nosotros pues lo vamos a subir un poquito más. Ya vamos a mirar los componentes que vamos a utilizar. Recuerden que este video está hecho por capítulos para que vayan, si gustan, a la parte exacta que quieren mirar. Y por último, ya cuando termine el video, recuerden que les voy a dar unas conclusiones de todo lo que hagamos pues en este video. Entonces bueno, ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo, vamos para allá para continuar con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, ya tenemos aquí el equipo encendido. Entonces bueno, siempre recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo y en este caso pues no tenemos la sesión iniciada de Windows porque no tenemos el PIN. De igual manera ustedes en el sistema pueden ir al menú inicio y darle clic derecho e ir a la parte donde dice apagar, pero bueno, yo como no tengo esa opción voy a ir hasta acá, hasta el botón de apagado, y cuando a ustedes les aparezca estas opciones, entonces en el momento de darle apagar no le damos clic ahí todavía, sino que vamos acá al teclado y tenemos presionada la tecla Shift y después le damos apagar. Eso hará un apagado completo del sistema operativo para que nosotros podamos hacer los cambios que vamos a hacer. Entonces bueno, esperamos un momento más. Listo, el equipo ya se apagó. Entonces bueno, ahora lo vamos a colocar en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos aquí los componentes que vamos a utilizar. No tenemos memorias RAM, no tenemos unidades de estado sólido ni disco duro de 2.5 pulgadas porque este equipo no permite actualizar memoria RAM ni tampoco el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Lo único que tenemos aquí son dos unidades de estado sólido que sí se puede hacer el cambio en el puerto M.2. Por tanto, por aquí ya les indico una unidad de estado sólido NVMe de 2 TB con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo para cambiar la unidad de estado sólido que ya tiene y colocar esta.
Y por acá tenemos otro tipo de unidad de estado sólido. Esta es una tipo SATA, también es de 2 TB con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, para ver si este equipo también es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, porque ya sé que sí es compatible con la NVMe porque ya tiene una de 512. Pero bueno, de todas maneras vamos a mirar si hay compatibilidad con estas. También les comento que estos componentes y otros componentes que me han funcionado a mí y que pueden ser compatibles con este equipo, voy a dejar los enlaces de compra en Amazon ahí en la descripción del video, por si de pronto quieren chequearlos y los quieren comprar. Recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar estas dos unidades de estado sólido. Y por aquí ya también les voy indicando las herramientas que vamos a utilizar. Esto es un destornillador eléctrico que utiliza pues puntas intercambiables. Las puntas que vamos a utilizar son la tipo Torx, que es la que tengo en este momento aquí, y el tamaño o tipo de punta es la T5. Y por acá tenemos otra punta para cambiarla después, que la vamos a utilizar cuando saquemos la unidad de estado sólido. Esta sí es una tipo Phillips o tipo estrella de 4 puntas, y el número de punta que vamos a utilizar es la 2.5. Si quieren saber más sobre este destornillador eléctrico, ya hice un video hace un tiempo que me ha parecido muy funcional, y si quieren verlo, por aquí les dejo una tarjetica por si de pronto quieren mirar y chequear qué tipo de destornillador es este. Por aquí también les indico una herramienta plástica que nos va a servir para sacar la carcasa cuando ya quitemos los tornillos, y así pues no le hacemos daño a la carcasa ni nada que esté por ahí sosteniendo pues la carcasa. En la descripción del video también les dejo varias opciones de estas herramientas plásticas para que ustedes también puedan desarmar fácilmente los equipos sin hacerle daño. Ahora sí vamos con los avisos importantes que siempre los digo, pero son necesarios decirlos, así los repita. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si no se siente capacitado, si no tiene las herramientas, es mejor que no continúe, y mejor conseguir a alguien que tenga experiencia en este tipo de trabajos, que tenga las herramientas necesarias, pues para que no le vayamos a hacer daño al equipo. Recuerden que cada uno que realice este procedimiento lo hace bajo su propio riesgo. Adicionalmente a eso, recomendarles que coloquen una lona, un trapito acá debajo, para que en el momento que vamos girando el equipo pues no lo vayamos a rayar en la parte de arriba de la carcasa. También les recomiendo utilizar la pulsera antiestática para que cuando ya estemos manipulando el equipo por dentro pues no vayamos a quemar algún componente por la estática. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático, por tanto pues puedo manipular el equipo así con las manos como me ven ahora. También les comento que es importante tener actualizada la versión de BIOS a la última versión para que no vayamos a tener ningún problema de incompatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Si quieren saber cómo actualizar el BIOS en este tipo de equipos Acer, por aquí también les dejo una tarjetica en la cual indico ese procedimiento, lógicamente en otra referencia, pero es lo mismo porque es la marca Acer. Y por último, que si miran este icono que está por aquí, eso indica que estoy acelerando el video. Usualmente lo hago para, por ejemplo, cuando estoy retirando tornillos, que son procesos repetitivos y pues que no es necesario verlos con detenimiento. Entonces bueno, ya habiéndoles dicho todo eso, ahora sí ya vamos con el desarmado del equipo. Entonces traemos aquí el destornillador, y en este caso vamos a utilizar la punta Torx y la número T5, que esos son los tornillos que se utilizan para sostener la carcasa en este equipo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los tornillos pues están simplemente a la vista: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tornillos. Todos son del mismo tamaño, por tanto los retiramos y los organizamos en una sola parte. Listo, bueno, ya retiré todos los tornillos, aquí están para que los miren, son todos del mismo tamaño. Y bueno, este equipo, para desarmarlo más fácil y más rápidamente, se recomienda empezar por el lado de acá abajo. Entonces introducimos aquí la herramienta plástica, debemos utilizar quizá la más delgada y después ya la podemos cambiar por otra y empezamos ya a abrir toda esta parte. Giramos el equipo, vamos por aquí
Listo, aquí ya va saliendo todo esto y ya salió gran parte de abajo. Entonces bueno, colocamos el equipo por aquí, posición, y esta parte, bueno, levantémoslo un poquito. Esto ya sale fácilmente y miren que la tapa ya quedó por fuera. Entonces bueno, vamos a retirarla para empezar con todo lo que está pues adentro. Entonces ya bueno, retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces, como les decía, lo único que vamos a hacer es cambiar la unidad de estado sólido por acá, que está en el puerto M.2, porque no tenemos un espacio para cambiar un disco duro de 2.5 pulgadas o unidad de estado sólido, lógicamente. Y por acá arriba pues tenemos sus memorias RAM, que ya vamos a hablar de esto y vamos a hablar del procesador también. Entonces lo que debemos hacer por ahora es cambiar simplemente la unidad de estado sólido, pero ya saben que antes de hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería que está por aquí, su conexión. Entonces, primero que todo, aquí tenemos una cinta que la vamos a retirar para que nos permita hacer esa desconexión. Vamos a pegar por aquí papelito y aquí es muy fácil, simplemente corremos los seguros de lado y lado hasta que se desconecte. Y listo, ahí ya tenemos desconectada por ahora la batería. Bueno, ahora ya estamos aquí en el puerto M.2 con la unidad de estado sólido. Vamos a retirarla. Ahora sí ya cambiamos la punta. Ya tenemos la tipo Phillips de 2.5 de medida. Entonces retiramos el tornillito y esta la retiramos de esta manera. Y para los que quieren saber qué tipo de unidad de estado sólido tenemos en el equipo originalmente, primero que todo por aquí está su marca, que es una SK Hynix, es de 512 GB de almacenamiento. Su referencia está por aquí arriba, creo que la alcanzan a mirar. Tiene un factor de forma 2280 y algo muy importante a saber es que su máxima velocidad de lectura secuencial es de 2300 megabytes por segundo y su máxima velocidad de escritura secuencial es de 1000 megabytes por segundo, para que lo tengan en cuenta y sepan qué unidad de estado sólido pues viene de fábrica en este equipo. Y seguimos analizando un poquito el puerto. Entonces también nos podemos dar cuenta que por aquí hay otro agujero para colocar una unidad de estado sólido de menos tamaño que la que viene con factor de forma 2280. Ese tamaño se conoce como factor de forma 2242, para que lo sepan, pero estoy mirando que esta está un poquito más abajo que la de acá. Por tanto, ahí lo que se recomienda es colocar una tuerca antes de colocarla para que quede pues recta y no vaya a quedar hacia abajo torcida. Aunque recuerden que la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 es la más comercial, por tanto pues se recomienda esa que llega hasta acá. En este caso también, como nos podemos dar cuenta, como venía solamente con unidad de estado sólido, entonces el tornillo que la ajusta pues sí viene incluido, lógicamente. Y nada más, bueno, por este puerto ahora sí vamos a colocar la unidad de estado sólido de 2 terabytes. Entonces también les comento que para conectarla esta la tenemos que colocar aquí. No entra como usualmente en otros equipos, que es a unos grados, a unos 30-35 grados, no. Esta entra a 0 grados. La colocamos ahí y la empujamos así. Y listo, ahora sí ya le colocamos el tornillo. Y bueno, ahí ya la ajustamos y ya queda instalada nuestra unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que a veces me saben preguntar. Por aquí tenemos el procesador acá debajo que está integrado en la board, por tanto este procesador no se puede cambiar, queda ahí ya permanente desde que se lo compre hasta que algún día muera. Por tanto, si nosotros por ejemplo tenemos un Intel Core i3 y queremos pasarnos al i5, al i7 o algo así, no se puede hacer, el equipo ya queda con eso. Por acá tenemos los espacios, en esta parte, este cuadrito que está acá debajo, para un chip de video, y por acá está una memoria RAM y la otra memoria RAM pues no la tenemos, ¿no? Sino que están los espacios para la referencia Acer que termina en 53G, que la G quiere decir gráfica. Entonces, como este equipo es el que no tiene gráficas, por eso termina solamente en 53, y este equipo pues maneja gráficos integrados en el procesador, que como les comento no se puede cambiar. Y acá esta parte tampoco podemos añadir si no los tenemos. Por tanto, el equipo queda ahí como está y no podemos ni actualizar el procesador
ni actualizar ni cambiar gráficas independientes. También me voy por acá, en la parte de acá arriba tenemos las memorias RAM que también están integradas en el equipo y pues que tampoco no podemos cambiar. Tenemos aquí 4 módulos y del otro lado hay otros 4 módulos. Ya les voy a indicar más tarde en el sistema cómo funcionan estas memorias RAM, o sea, mejor dicho, cómo están conectadas las memorias RAM LP DDR4. Y de todas maneras decirle pues que esto también no se puede aumentar, pues la verdad no conozco a alguien que lo sepa hacer. No sabría decir si hay la posibilidad, pero que yo conozca a alguien que lo haga, que aumente la memoria RAM, no se puede. Entonces, bueno, también hasta aquí la explicación pues de esta parte de memoria RAM, procesador y gráficas independientes. Ahora sí vamos con la conexión de la batería. Entonces simplemente colocamos aquí su conexión, empujamos de un lado, empujamos del otro lado también y listo, ahí ya tenemos conectada la batería. Recuerden que teníamos aquí esta telita, la sacamos por acá. Esto estaba como sosteniendo la batería y el puerto. Y listo, bueno, ahí ya queda conectada también la batería. Listo, ahora sí vamos a hacer un reconocimiento por las partes pues que ya miramos. Por acá tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido ya instalada. Por acá arriba están las memorias RAM, procesador está por aquí debajo. Ya tenemos conectada la batería. Ahora sí ya podemos proceder al armado del equipo. Entonces primero que todo pues vamos colocando la tapa. Entonces bueno, simplemente pues la colocamos ahí. Empezamos a presionar de todos los lados. Este es un equipo muy fácil de armar y desarmar, encajan rapidito los seguritos que están a los lados y bueno, ya estando ahí, entonces ya procedemos a colocar los tornillos. Primero coloqué los tornillos así a mano porque en este equipo estos tornillos no es que los agarre bien el imán que tiene aquí el destornillador, por tanto me toca de colocarlos primero así porque usualmente yo los coloco aquí y ya los aprieto, pero en esta ocasión tenemos que hacerlo así. Bueno, entonces ahora sí los voy a ajustar todos. Listo, bueno, ya quedó bien cerrado. Ahora sí ya vamos a colocar el equipo en posición para el encendido para mirar cómo nos reconoce esa unidad de estado sólido que instalamos y también pues para mirar otra información, por ejemplo de la memoria RAM ya en el sistema. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes de encenderlo también les comento una cosita. Resulta que cuando nosotros hacemos un cambio de hardware interno en cualquier equipo o hasta desconectar la batería, cuando nosotros después encendemos el equipo, este computador se demora un poquito en reconocer ese nuevo hardware o en reconocer nuevamente la configuración de la BIOS por haber desconectado esa batería. Por tanto, si nosotros le damos el botón de encendido, la pantalla va a quedar negra un tiempo y después ya va a iniciar. Uno se demora más, otro se demora menos. De todas maneras yo le voy a colocar el tiempo ahí que se demora para que ustedes sepan que cuando hagan este cambio más o menos cuánto se podría demorar, para que no se vayan a asustar por si de pronto el equipo demora así la pantalla negra mucho tiempo. Por otro lado también les comento que en esa unidad de estado sólido que yo coloqué en el puerto M.2 previamente fuera de cámaras yo ya le instalé un sistema operativo Windows 11. No lo muestro porque pues se nos demora más el video y este video es más que todo la demostración de que podemos actualizar a una unidad de estado sólido más alta. Si quieren saber cómo usualmente yo instalo Windows 11 en equipos con unidades de estado sólido nuevas, por aquí les dejo una tarjetica también para que miren cómo lo instalo en diferentes marcas de computadores portátiles. Si quieren el material para la instalación también les dejo una lista de reproducción donde pueden encontrar varios sistemas operativos, tienen que buscar el más reciente. Ya habiéndoles dicho eso, entonces bueno, vamos a darle el botón Power ahí de encendido. Acá el LED ya se encendió, las lucecitas también del teclado retroiluminado, nos dio imagen de una sola, no se demoró pues unos 3-4 segundos, bueno ahí les coloco el tiempo, aunque creo que no es ni necesario, pero de todas maneras ya nos está iniciando el sistema operativo. Entonces esperemos y listo, ahí ya tenemos iniciado el sistema operativo. Ahora sí recuerden que vamos a hacer captura de pantalla en Windows para indicarles mejor lo que instalé y otras cositas adicionales.
Bueno, ya tenemos aquí el equipo haciendo captura de pantalla, entonces vamos a revisar el almacenamiento. Lo hacemos de manera básica por acá en este equipo, y por aquí tenemos pues los 2 terabytes que nos los está reconociendo pues normalmente. También los podemos ver por acá en clic derecho, administración de discos, y podemos encontrar también la unidad de estado sólido de 2 terabytes. En eso no tenemos problema porque pues es únicamente almacenamiento. De todas maneras vamos a ayudarnos por acá con el programa AIDA64, que es el programa de diagnóstico que nos sirve pues para analizar mejor todo lo que tiene el equipo. Entre esos, bueno, primero que todo vamos al almacenamiento, le damos acá en ATA y aquí tenemos pues la unidad de estado sólido que está siendo reconocida, NVMe de 2 terabytes, y vamos a mirar un poquito lo de la memoria que decía que les iba a explicar. Entonces, bueno, vamos por acá donde dice equipo de MI, dispositivos de memoria, y miramos que tenemos varios slots en este caso, y miren que este equipo, como maneja la memoria RAM LPDDR4, lo manejan con módulos pequeños, mejor dicho 8 módulos, todos de 1 GB, y nos podemos dar cuenta que es una LPDDR4-4267 y se lo maneja este equipo así como lo pueden ver. Y pues esto es lo único que quería explicarles en cuestión de la memoria RAM. Ahora únicamente nos falta ensayar la unidad de estado sólido tipo SATA en ese puerto M.2 para ver si de pronto también es compatible, y ya esa parte no la voy a mostrar porque, como ya se dieron cuenta, la manera de instalarla pues no es necesario volver a verla. Simplemente acabamos aquí esta parte y les voy a comentar si la unidad de estado sólido tipo SATA fue compatible o no. Entonces, bueno, hasta aquí termina esta parte. Bueno, ahora lo único que faltaba era la información de esta unidad de estado sólido, si es compatible o no. Entonces les cuento que ya la instalé y este equipo sí la reconoció pues normalmente esta unidad de estado sólido tipo SATA, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí ya vamos con las conclusiones que tenemos sobre este equipo o sobre el video que hicimos con este equipo. Primero que todo, que pues para desarmarlo es fácil, las tapas salen fácilmente, pero el único inconveniente es que tenemos que conseguir esa punta que les había mencionado, que es parecida a los tornillos que utilizan algunos celulares. Entonces sería de esa manera pues que teníamos que conseguirlo. Después de, bueno, ya habiéndolo desarmado, pues nos dimos cuenta que no podemos cambiar memoria RAM, no podemos subir la memoria RAM, tampoco podemos cambiar procesador. Por tanto, el equipo así como lo adquieren, así queda. Siempre recomiendo a la gente que en el momento de comprar, compren más que todo un equipo con un buen procesador, porque algunas cosas las podemos cambiar. También nos dimos cuenta, bueno, del almacenamiento. Colocamos una unidad de estado sólido NVMe en su puerto M.2 hasta 2 terabytes. Entonces eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 1 terabyte o 512 como ya tenía, o hasta menos si ustedes quieren. También nos dimos cuenta que este equipo sí soporta unidades de estado sólido tipo SATA, también en el puerto M.2, pero la verdad no les recomiendo este tipo de unidades de estado sólido para este equipo. ¿Por qué? Porque este equipo lo podemos conseguir con procesadores de la 10ª generación, 11ª generación y 12ª generación desde el Core i3. Yo creo que eso lo que miré fue en la 10ª generación, pero si tenemos de 11ª generación, Core i5, Core i7, pues no es recomendable colocar una unidad de estado sólido tipo SATA, porque pues ya son muy lentas. O sea, son rápidas, pero para ese procesador, para aprovecharlo bien, mejor conseguir una NVMe. Ya sé que las SATA son más económicas, pero aguanta meterle un poquito de más plática y adquirir las NVMe. Y como bueno, pues ya no pudimos hacer más actualizaciones en este equipo, entonces pues ha llegado al final de este video. Recuerden que si les gustó este tipo de contenido, le pueden dar me gusta y también se pueden suscribir a este canal si les gusta este tipo de contenido, porque ya saben que subimos estos aportes al canal. Y también pues me gustaría que me comenten si tienen este equipo, si han aumentado la capacidad en su unidad de estado sólido, si su equipo viene con 16 GB de RAM, que el mío en este caso venía con 8 GB de memoria RAM, o si tenía otro procesador. Entonces me gustaría que me comenten eso, y también para qué lo utilizan, qué programas corren, para que si otras personas lleguen a este video pues sepan más o menos qué pueden correr y con qué hardware pueden hacerlo. Y sin más decir, bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que estén bien y chao.